Bienvenidos a un nuevo episodio de Edle Podcast. Vamos a conversar en esta tarde con el abogado Jorge Bárcenas Velastegui, un joven profesional dedicado al ámbito penal, la niñez y adolescencia y otras ramas del derecho. Bienvenido, estimado abogado, a Edle Podcast. Gracias, mi querido Vladimir, por la invitación. Muy gentil. Estimado abogado, nosotros para comenzar nuestro podcast siempre buscamos conocer al profesional, conocer su experiencia, su formación académica también. ¿Quién es el doctor, el abogado Jorge Bárcenas Velastegui? Bueno, si me preguntas así, ¿quién es el Jorge Bárcenas como tal? Me caracterizo, o creo yo, caracterizarme por ser una persona humana, humana y sensible frente a las cuestiones, frente al dolor, frente a las víctimas, frente a la niñez, frente a una persona que se encuentra en indefensión. Em, Soy una persona bastante sensible en palabras generales. Y en temas de formación académica, Bueno, con respecto a formación académica, casi toda mi vida he dedicado a esta muy servible profesión. Me gusta desde que yo tengo uso de razón, que mi padre fue abogado, es abogado, mi abuelo fue abogado. Y yo a los 12, 13 años le ayudaba a mi padre, iba a los juzgados cuando se encontraban aquí en La Piedradita, cerca de mi oficina. Posteriormente, cuando ya tuve un poco más de salida de mi hogar, en ese sentido, yo ya fui viendo otras expectativas, otros lugares de trabajo, no únicamente con mi padre. Fui a trabajar con un doctor Barragán, bastante conocido en el ámbito civil, un doctor Fernando Real, que fueron mis pilares para yo poder elegir esta profesión. Y posteriormente me inscribí en la Universidad Central del Ecuador. Ya, ya después de que tomé ya la decisión definitiva, porque no estaba tan decidido hasta ese entonces yo que iba a seguir derecho en la Universidad Central del Ecuador, me decidí cuando ya estaba casi en el segundo semestre y dije, bueno, sí, ujú, esto quiero para mi vida, ujú, esto quiero para mi profesión, esto quiero para poder delegar en algún momento cuando yo sea viejo a otra persona. ujú. Claro, ha venido una pasión por el derecho desde el hogar mismo, ¿no? Viendo al padre, al abuelo dedicarse al derecho. Sí, un tanto, mi padre no estaba tan claro si es que yo quería seguir esta profesión. Yo tampoco estaba tan claro hasta el segundo semestre si es que quería seguir esta profesión. Cuando yo empiezo a tener más cercanía con el dolor frente a las personas, frente a los clientes de las personas que me habían contratado en ese entonces, que yo tendría unos 19 años quizás, veo que yo puedo hacer algo desde mi trinchera, algo desde mi intelecto, que yo creo que es una fuerza que puedo mantenerla desde adentro, que puedo transmitirla y que puedo cambiar la situación de otra persona, Ujú. como que fuera a medida de un poder, ¿no? Claro, es que justamente siempre hablamos que el abogado tiene esa facilidad de jugar no solamente con las leyes, sino también con la libertad de una persona. Entonces, cuando usted nos decía que el tema de ser justo, de ver el dolor de las personas, es justamente ligado también a toda la trayectoria de vida. Total. Hablando del derecho penal como tal, estimado doctor, ¿usted considera que hay algún principal reto que debe cumplir el derecho penal en el Ecuador en la actualidad? Sí, sí, Vladi, yo creo que la verdad, eh, nosotros venimos de un sistema inquisitivo hasta antes del 2000, con nuestro código de procedimiento penal, con nuestro código penal. A partir ya del 2001 nosotros tenemos y adoptamos un nuevo código orgánico integral penal. Ciertamente monopolizan la acción penal pública hacia la fiscalía, ¿no? Obviamente. Y con esto da pie para que, si bien es cierto, se vuelve más imparcial el proceso penal, pero de todas maneras también sufre de otros daños, si se le puede llamar así, a una investigación. Entonces, en este sentido, se abarrota en demasía la fiscalía con procesos, con investigaciones, con presuntos delitos, y en ese sentido y en ese vaivén empieza a falecer la investigación de, de buenos argumentos que podrían ser llevados a juicio u otros que no son llevados a juicio que deberían. Ujú, En ese sentido, claro, hace falta
algunas cosas que desde personal, dinero, sustentos periciales, algunas cosas, ¿no? Es decir, que las políticas públicas que han sido emitidas en derecho penal, más que todo por parte del ente rector de la judicatura, han tenido falencias en los últimos años. Sí, claro, desde luego. Claro, y hablando justamente de eso, ¿usted considera que ha habido alguna eficacia en establecer políticas públicas que vemos que no han sido del todo acogidas por la comunidad jurídica? A ver, si hablamos de políticas públicas, tenemos que entender para que la gente también conozca, porque imagino que también ve tu podcast otro tipo de personas, no solo profesionales del derecho, es el camino que va a llevar el Estado para que pueda existir menor riesgo de cometimiento de delitos, prevención y en general rehabilitación cuando ya hay posteriormente algún tipo de cometimiento de una infracción y sanción. En ese sentido, hoy en día, de lo que estamos viendo desde nuestra óptica, desde la actualidad, y que yo puedo ver, hay cosas muy buenas que se han hecho al respecto de la seguridad pública, Ujú, como por ejemplo, dotación de mayor armamento y de mayor cantidad de efectivos para el combate de la delincuencia. Tengamos en cuenta que antes no teníamos estos cárteles de las drogas, estas mafias delincuenciales transnacionales, no se veía mucho. ujú, Si de vez en cuando, si nos topamos, por ejemplo, el tema de hace unos, ¿qué será? Unos 20 años, uno de los narcotraficantes que más era nombrado era Oscar Caranqui. ujú, Era uno solo que tenía un solo de movimiento y que era dueño de prácticamente de todo el penal García Moreno, donde ujú, estaba él recluido. Hoy en día tenemos un sinnúmero de facciones delincuenciales y a su vez tienen cabezas, cabecillas. Entonces, indudablemente que necesitas mayor personal para poder combatir ujú, el crimen. En ese sentido, necesitas mayor personal para procesar a estas personas ujú. que están combatiendo el crimen. Claro, y más que todo seguridad también para las autoridades que están persiguiendo esto. Porque claro, muchas veces nosotros hablamos de que los jueces están dejando en libertad a narcotraficantes, a delincuentes, pero no vemos también que esos jueces, cuando se acaba su jornada laboral, no tienen ni siquiera una escolta que los lleve con seguridad a su casa. Entonces, capaz ahí la política pública de seguridad podría reformularse para también brindar seguridad a las personas que nos dan justicia. Totalmente, mira, uno de los estamentos que tiene el debido proceso es gozar de un juez imparcial. Ujú, Y ciertamente la imparcialidad no solo se puede ver, em, no solo se puede ver dañada, por así decirlo, por la parte económica que puede haber un cohecho, eh, también puede existir por el otro lado un acto extorsivo en contra del exacto. juez. Ujú, Entonces, claro, obviamente eso va a vulnerar de que la decisión sea justa e imparcial. ujú. El juez, el fiscal tendrá que ver su integridad por encima de la justicia. Exacto, integridad suya y de su familia. Totalmente, totalmente. Es decir, que nosotros podemos decir que existe algún tipo de falencia en la investigación. Mira, no por eso significa que no ha existido jueces o no existe jueces y juezas, fiscales, hombres y mujeres, que no arriesguen su vida por encima de la justicia. Ujú, No podemos poner a todos en un mismo saco. ujú, Hay muchos servidores que se la juegan ujú, y se ha visto. En provincias, fiscales que han sido lastimosamente asesinados, ujú, jueces que también han sido amenazados, pero sin embargo, claro, el Estado está en la obligación de proteger a sus funcionarios, de la misma forma en la que protege a un funcionario de alto rango de la función ejecutiva, legislativa, de la misma forma, ujú, con con esa misma indumentaria que tiene para un juez, para un fiscal cantonal, provincial, lo que se llame, claro. ujú. Claro, y estimado doctor, y justamente hablando del proceso penal como tal, ¿cuál considera usted que es el papel que juega la independencia judicial en el proceso penal? Si tú le puedes ver de dos lados. La independencia netamente te da la imparcialidad que tiene que tener el juez Ujú, para dirimir a su criterio en base a las pruebas, ojo, ¿no? En base a un argumento probatorio.
Pero también ten en cuenta que en base a ese criterio se ha visto distorsionado también por actos de corrupción, y hay que decirlo así con todas sus letras. En ese sentido, si es que el criterio de él, del juez o jueza, que dice, bueno, me parece que yo tomé esta decisión, pese a que no tenga todo el argumento probatorio para que me dé en una suma este resultado, y que para otras personas y que para el pueblo en general tenga un criterio diferente, tiene que ser examinado ese juez, tiene que ser examinado ese fiscal. ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos y el funcionario público está sujeto a rendición de cuentas. ¿Usted considera que hay alguna reforma esencial que se deba hacer en el sistema penal ecuatoriano para tener una eficacia en la investigación? Sí, 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 y ciertamente, perdón, y ciertamente tiene que existir, primero, en primer lugar, mayor dotación de fiscales en el Ecuador. Te puedo decir uno de los puntos, nada, por ejemplo, eh, hay normativas internacionales que dan de que tiene que existir 8 fiscales por cada 100.000 Ujú, habitantes. Actualmente nosotros tenemos 4.5 fiscales por cada 100.000 ujú, habitantes. Esto ya lo había avisorado la doctora Diana Salazar, ex fiscal general del Estado, ujú, y ella había mencionado de que tenemos que ir a un concurso de fiscales y tener un banco de elegibles para poder utilizarlos en caso de que falte cualquiera de ellos por cualquier razón de que se encuentre también vía administrativamente investigado o porque ha sido destituido, lo que se llame. En ese sentido, sí tendríamos que hacer esta reforma, estos nuevos concursos, más bien, perdón, para que pueda existir el estándar internacional que tenemos que tener en fiscales y en jueces también. El doctor Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ha suspendido uno de los jueces uno de los concursos para jueces de la Corte Nacional. ujú. Se encuentra suspendido. Ciertamente, porque hay aires de corrupción, Claro, falta de transparencia en el falta de proceso. transparencia. De hecho, acogió una resolución del Departamento y Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura para suspender este proceso. Ujú, Entonces, claro, ahí tú te das cuenta de que por más que quieras dotar de gente, tiene que haber la gente más proba, ujú. pero si no tienes un concurso depurado, ¿cómo vas a llegar a este resultado? Claro, o sea, el resultado puede que esté ahí, pero el proceso es el que se tiene todavía las dudas. Totalmente. Cambiando completamente de tema a otro ámbito de su expertise, que es el tema de la niñez, ¿usted cómo considera que se puede fortalecer el sistema de niñez, familia, adolescencia en el Ecuador? Mira, yo critico primero para luego fortalecer algo. Ujú, Creo que deberíamos de hacer todos ese ejercicio mental y personal, creo yo. Dentro de nuestra legislación y en el Código Orgánico de la Niñez, nosotros tenemos dos formas de planteamiento de pensiones alimenticias, ¿no? ujú, Es de acuerdo al modo de vida del alimentante y de acuerdo a una tabla de pensiones alimenticias que es según sus ingresos. ujú, Creo que va de 0 a 2 años, un 25%, a partir de 2 años, a los 3 años es un 30%, creo que va de 3 años en adelante, cuando tienen 3 hijos, hasta el 54%. Es algo así, estoy dando ahorita estimativos. En ese sentido, yo considero que cuando tú el porcentaje debería de ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos, ya te va a dar lo mismo, y a veces son hasta vendetas personales en contra de las madres o padres de familia para tener más hijos y para que reduzca esa pensión ujú, alimenticia. No me parece que debería de ser hasta el 54%. ¿Por qué? Porque vivir un niño, un menor, con una pensión de $70, que puede ser lo mínimo que le puedan dar a un menor, yo creo que no vive ni siquiera un perro, la verdad. ujú, Entonces, critico bastante eso, que podría ser reformado y yo dijera que hasta un 60% de lo que percibe en ingresos el alimentante. ujú. Pero cuando sea un hijo. Sí, o sea, en general te digo, cuando, por ejemplo, ya tienen más de tres hijos, se entendería así, porque
Ya más de 3 hijos rebajaría ostensiblemente la pensión alimenticia por la división que se hace. Claro, para cada uno de los hijos. Exacto, totalmente. En ese sentido, estimado doctor, ¿cómo valoraría usted justamente este tema de la normativa? O sea, ya criticando una vez que nosotros conocemos que no es justo, puede que sea legal, pero no es justo ciertos porcentajes que se encuentran en la tabla de pensiones alimenticias. ¿Cómo se valora la misma ya en la práctica, representando a niños, representando a padres, a madres? Mira, cuando un juez netamente ve un rol de pagos, eh, y a lo mejor no verifica tampoco otros ingresos que pueda tener, Mm, simplemente se limita a la verificación del rol de pagos y divide para las cargas familiares que tenga. mm, Actualmente es así. Un poco esta carece de iniciativa procesal, obviamente el juez está en su derecho de no poder investigar si es que tiene algún otro ingreso. ujú, Deberían incluso los departamentos, las oficinas de trabajo social dedicarse a verificar eso, a modo de una pesquisa. ujú, Pero ciertamente no tenemos tampoco toda la indumentaria personal, todas las personas, todo los funcionarios como para poder investigar estos hechos, ujú, para que pueda verificarse que tiene otros ingresos que puedan ser mucho mejor aplicables para que tengan una pensión mucho más justa para los menores. ujú. Claro, entonces aquí volvemos también al tema que hablábamos en el ámbito penal. El común de esto va a ser la falta de personal. Entonces, Totalmente, totalmente. la falta de personal que se dedique a investigar en un lado el tema penal y en el otro lado también, pero para mejorar la calidad de vida de los menores. Y la calidad de justicia. Claro. Estimado doctor, en el tema de adolescentes, hemos visto que, bueno, con las recientes leyes aprobadas y que fueron también declaradas inconstitucionales, se buscaba eh, perseguir a los adolescentes que cometan delitos y juzgarlos como adultos. ¿Qué opinión merece usted sobre esta propuesta y esto que ya se aplicó en ciertos casos alguna reforma? Sí, mira, no sé si tú recuerdes o si la comunidad tuya recuerde cuando, me parece que fue el anterior año, cuando un menor de edad de 14 años disparó a bocajarro a la cabeza de un bucetero, de Ujú, una línea de buses de Guayaquil. No sé si tú cierto. recuerdes. Ujú, Eh, 14 años. Estamos hablando de un adolescente que no sabemos qué le motivaría como para que pueda hacer esto. Bueno, ya cuando duró la investigación y cuando se verificó, se sabe que pertenecía ujú, a una banda delincuencial. Entonces, obviamente sabemos de que lo pudo haber hecho por diversos factores para poder entrar a la banda, para mantenerse ahí, para que no le vaya a pasar nada a la familia, indudablemente. Ahora, ¿qué pienso yo al respecto? Porque hoy en día sé que puede purgar hasta una pena de 8 años ujú, por la condición de menor de edad. Aquí se hace una pregunta, ¿no es cierto? ¿Es justo la pena de 8 años? ¿No es justa la pena? Bueno, para ellos hay incluso medidas socioeducativas, ¿no es ujú, cierto? Que son medidas que netamente no son restrictivas de libertad, sino que son diferenciales como para los menores. En ese sentido, yo lo que te puedo decir es de que yo plantearía algo, 16, 17 años, siempre y cuando tengan una pericia, un estudio antropológico de cómo fue la vida ujú, de ellos, para que puedan ser procesados como adultos, para no tener dos víctimas, ujú, el procesado ni la víctima secundaria por los hechos ejecutados por este delincuente. ujú, En ese sentido, yo plantearía este análisis antropológico. ¿Qué es el análisis antropológico? Para que lo conozca tu comunidad. Es todo un estudio pericial, ujú, psicológico, de trabajo social, de tu entorno, de cómo creciste, de cuál es tu cultura, de cuál es tu economía, en fin. Porque tú puedes cometer un delito por un sinnúmero de circunstancias. ujú, Y si es que esta persona netamente se veía apremiado, ¿por qué? Porque le tenía vista la familia de este menor por un grupo delincuencial, y aparte de eso le dijeron que si es que él no cometía esa infracción, le mataban ujú. a él y a la familia. Entonces, claro, él se encontraba en una situación bastante apremiante. Claro, se ve obligado a hacerlo. Se ve obligado a hacerlo. Ujú, Tú no puedes juzgarle tampoco
porque él estaba en una condición límite. Ujú. Y en el caso de las medidas socioeducativas, bueno, que hemos visto en la mayoría de tiempo de vigencia del Código Orgánico Integral Penal, del Código de la Niñez, ¿se ha visto efectivas que estas medidas socioeducativas hayan sido efectivas al momento de reinsertar al joven adulto a la sociedad? Mira, hay un refrán que dice: "Cuida de el niño y no tendrás problema con el adulto". Ujú, Entonces, si bien es cierto, la medida socioeducativa no es tan agresiva ujú, como para la pena que puede tener un mayor de edad, ciertamente estos apoyos psicológicos, estos apoyos para que te reinsertes nuevamente a la sociedad, también tienen que ser efectivos, porque esta es la segunda fase de la rehabilitación, ujú, el seguimiento. ujú. Y ciertamente, si no hay seguimiento para la gente que comete tantos delitos, para este menor, ¿qué puedes esperar? Claro, cómo se reinserta en la sociedad un menor que tal vez desde su vida de niñez conoció únicamente un mundo, que era el mundo del delito, el mundo de la calle. Totalmente, totalmente. Y si es que no tienen la oportunidad para hacer algo más, Ujú, ten en cuenta que tú como Estado estás peleando contra la mafia. ujú, La mafia puede pagarle acá a este muchacho, puede pagarle 1.000, 1.500 dólares por asesinar a una persona. Y si es que tú como Estado no le das la oportunidad a ese menor tiene que ver entre vender, no sé, pescado en ujú. los puertos que te pueden dar a 3, 4 dólares por una libra y que vendes al día 5 libras, versus alguien que te da 1.500 por un trabajo que no puede durar más de una hora. Claro. Claro, lastimosamente en la sociedad y desde la propia educación, en sectores marginales más que todo, no se ha podido llegar a eso, ¿no? Nosotros vemos muchas veces entrevistas de personas que están en la calle, ¿no? En los suburbios de la costa ecuatoriana, y muchos niños dicen que ellos de grande quisieran ser sicarios, que quisieran ser delincuentes. Entonces, claro, es porque vemos que desde el hogar, desde la educación inicial mismo, nos está dando un buen seguimiento de qué es lo que tiene que hacer, sino que ya se ve como que el mundo delincuencial algo que quieren llegar a ser en un futuro. Yo no estoy tan de acuerdo en ciertas políticas que toman los estados respecto a prevención del delito. No sé si es que tú has visto, pero en México la señora presidenta Sheinbaum eh, dijo que una de las políticas que iban a utilizar es la no difusión de narcocorridos. Ujú, Es contradictorio de la no utilización de narcocorridos, pero la mayor parte del lavado de dinero viene de personas, cantantes, músicos, artistas y da paso a eso. ujú, Si tú no combates por todos sus flancos el único problema, que es el narcotráfico, ujú, tú no estás haciendo absolutamente nada, solo estás diversificando, estás tapando un hueco y se está escapando el problema por los demás. ujú. Claro, no se está tomando como que el control completo de la situación. Totalmente, de raíz. Ajá. Bueno, estimado abogado, ha sido para mí muy gratificante tener esta conversación. Gracias, gracias. Nosotros siempre cerramos nuestro podcast con un comentario, con una recomendación a nuestra comunidad. Nosotros tenemos estudiantes que nos ven profesionales también del derecho. ¿Qué mensaje les podría dar usted como un abogado ya dedicado al derecho penal, a la niñez y más? Lo que les puedo recomendar a quienes están siguiendo esta honrosa profesión y muy difícil ejecución de la misma, les puedo decir que no quebranten sus principios, sobre todo por el dinero. Se ha visto bastante y hoy en día con estos casos rimbombantes que han salido a la luz pública, están metidos también abogados Ujú, en estructuras organizacionales criminales. ujú, ¿A cambio de qué? A cambio de más dinero, a cambio de más éxitos. ¿Éxitos a costa de qué? Éxitos profesionales a costa de qué. Más vale que lleguen a viejos profesionales con una carrera intachable, pero que eso va a durar en el tiempo. Pero si es que ustedes eligen la vía de la corrupción, de elegir el lado más fácil para ganar un proceso, no van a trascender en el tiempo.
ni tampoco van a trascender en otras personas, ni tampoco van a tener el ejemplo para que esas personas sigan su ejemplo. Ujú. Abogado, muchísimas gracias. Un mensaje que yo también me sumo al mismo. Yo siempre digo que es mejor caminar por la calle tranquilo, libre, sin que nadie tenga que apuntarme con un dedo o mucho peor con un arma, que poder estar tal vez vanagloriándome con cosas que son para el momento. Les agradecemos a todos por seguirnos en este espacio. Les invitamos a continuar conectados. Cada 15 días tenemos entrevistas muy interesantes como la del día de hoy. Muchas gracias, estimado abogado. Gracias, querido Jaime. Te presentamos Fiel Web más IA, tu aliado de inteligencia artificial. El componente perfecto para enfrentar todas tus dudas legales. Con el respaldo de Ediciones Legales, una empresa con experiencia en información legal desde 1989 y con cobertura en todo el Ecuador. Para profesionales, Fiel Web más IA es una ventana a una vasta biblioteca legal, que ofrece respuestas instantáneas y confiables. Optimiza tu práctica legal con acceso inmediato a jurisprudencia y legislación actualizada. ¿No eres experto en derecho? No hay problema. Fiel Web más IA convierte términos legales en respuestas claras. ¿Dudas sobre un contrato de arrendamiento? ¿Preguntas sobre tus derechos laborales? ¿Dudas sobre impuestos y derechos sobre casos de herencias? Fiel Web más IA te orienta y te explica conceptos complejos en un lenguaje sencillo. Con Fiel Web más IA, la justicia y el conocimiento legal están a tu alcance. Confiable, simple, rápido y para todos.